¿Listo? Vamos a dar por iniciada nuestra tercera sesión en línea, entonces voy a silenciar sus micrófonos una vez Listo. más. Terminada cada diapositiva, terminado cada tema que vamos a ver, daremos un espacio para preguntas. ¿Perfecto? Perfecto. So for today, we have prepared our third online session in which we are going to see these subjects. Those are the subjects for today. The present simple. Remember that last class, we were working on present simple positive form. Now, today, we are going to see an overall view of the present simple in negative and interrogative form. After that, we are going to see there is, there are. Those are subjects which are part of the activity 1 and activity 2. The meaning, how to use it, how to construct it, and a conclusion. Los temas para el día de hoy serán el presente simple y el presente simple en su forma negativa e interrogativa. Recordemos que la anterior vez estuvimos viendo el presente simple en su forma, recordemos que estuvimos viendo el presente simple en su forma positiva y en su forma positiva. Para el día de hoy solo vamos a ver la forma interrogativa y negativa. There is, there are, el significado y cómo usarlo. ¿Listo? Regálenme un minutito, por favor. Me traigo un poquito de agua porque vamos a demorarnos alguito. ¿Listo? Un minuto, por favor. Ok, una vez más, les doy la bienvenida a quienes hasta ahora se conectan. Tenemos la participación, por ahora, solamente de 6 aprendices. Una vez más, me presento ante ustedes hoy en cámara. Disculparán la presentación, la barba, disculparán la presentación, pues la barba y todo esto, pues no nos permite estar bien presentados en medio de la cuarentena. ¿Listo? Los temas para el día de hoy, como ya se los dije, son los siguientes. Perdón. Son los siguientes. Present simple, negative and interrogative form. There is, there are. Significado, how to use it, how to construct it, and a conclusion. ¿Listo? Esta presentación voy a hacer lo posible por tenerla habilitada en el próximo anuncio que hagamos de su curso, ¿ok? Igual que la anterior. Ahora bien, vamos a hacer un recuento. We are going to remember a previous class about a present simple. How do we construct the present simple? Remember that the third person, he, she, and it has a special rule. En la tercera persona, él, ella y esto, tiene una regla especial. What was this rule?
to put an S or an ES or an IES at the end of the verb. Poner una S, una ES o una IES al final del verbo. Eso fue lo que dijimos la anterior clase. ¿Listo? Respecto del uso del presente simple. Solo en la tercera persona. He, she, and it. ¿Listo? Para esta vez vamos a tener que usar, para ver las formas negativas y la forma interrogativa, es necesario o va a ser necesario tener en cuenta estas reglas también. ¿Listo? Muy puntual. Para la tercera persona, forma negativa y forma interrogativa. ¿Listo? Tenemos que usar, en la forma negativa tenemos que tener en cuenta el uso de das. Das, como lo tenemos aquí. Das como un verbo auxiliar. Es decir, este verbo no va a tener ningún significado, solo nos va a servir como un verbo auxiliar. ¿Listo? Luego tenemos do, que tampoco tiene un significado. Utilizamos das cuando tenemos terceras personas. He, she, and it. Y utilizamos do cuando no son terceras personas. I, you, we, and they. I, you, we, and they. ¿Ok? Listo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la forma negativa? ¿Cómo vamos a hacer la forma interrogativa? Tenemos estos dos auxiliares, do y does. Do y does. Does para tercera persona, do para los que no son tercera persona. Bien, según lo que dice aquí, ojo, veamos la primera oración. Para las formas negativas e interrogativas se emplea does, tercera persona, el auxiliar do y el infinitivo del verbo. Ojo, el infinitivo del verbo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la tercera persona ya no vamos a poner la S al final si es una oración negativa o si es una oración interrogativa. ¿Listo? Solo el infinitivo, es decir, sin la S. El ejemplo lo tenemos ahí. Miren la primera oración. He wants an ice cream. He wants ice cream. La forma interrogativa, does, porque es un he, porque es tercera persona. Does he want strawberry? Does he want strawberry? Does he want strawberry? He doesn't want vanilla. He doesn't want vanilla. Primera forma interrogativa. Ponemos el auxiliar does al inicio de la oración. El auxiliar does al inicio de la oración, es decir, antes del sujeto. Y vemos que el verbo, aquí en la flechita como lo estoy señalando, el verbo no cambia. ¿Listo? Denme un segundo, vamos a ver si puedo ponerle algo de color a esto. Esto, ajá, muy bien. Miren, aquí tenemos la S y aquí tenemos el auxiliar does, perdón por el pulso, y aquí ya no hay ninguna S. Vemos que ahí ya no tenemos ninguna S. ¿Ok? Forma negativa. Miremos la forma negativa. Un momentico, aquí está. Does not. Does not es la forma negativa. Vemos que el verbo tampoco tiene la terminación S. Vemos que el verbo tampoco tiene la terminación S. ¿Por qué? Porque S ya está aquí. Ojo, esto pasa solo con los verbos que tienen o con las terceras personas. Solo con las terceras personas. Utilizamos el auxiliar das solo con las terceras personas. ¿Listo? Solo con las terceras personas. Muy bien. Vamos a ver esto de otra manera.
pasa? No me cambia. Perdóname un segundito. Listo. Ahora bien, aquí tenemos el mejor ejemplo. El verbo es el verbo think. Think. To think. Pensar. Think. Think. Cuando tenemos una T y una H, vamos a hacer un sonido interdental. Think. 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 ¿Listo? Interdental. Think. I think, forma afirmativa. Do I think? Forma interrogativa. I do not think. Yo no pienso. I do not think. Recordemos que, perdón, recordemos que tenemos que para el auxiliar, recordemos que para el auxiliar, aquí lo tenemos. I do not think. I do not think. ¿Listo? Aquí lo tenemos. I do not think. Ahora bien, vamos a ver las terceras personas. Habíamos dicho que terminaba en S. He thinks. He thinks. Vemos que el auxiliar, ¿listo? Vemos que el auxiliar, aquí, este es diferente de este, porque este does es con tercera persona, he, she, and it. Y vemos que aquí ya no hay una S. Vemos que aquí ya no hay una S. Perdón. Otra vez. ¿Listo? Ya no tenemos S al final. ¿Por qué? Porque esa S ya está aquí. Forma interrogativa, forma negativa. He doesn't or does not. He doesn't think, sin la S al final. She thinks, does she think? She doesn't or she does not think. It thinks, does it think? It doesn't think. We think, do we think? We don't or we do not think. They think, they do they think? They don't think. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, he habilitado su micrófono una vez más. ¿Tienen preguntas por ahora? Profe, aló, ¿me escucha? Claro que sí. En la forma afirmativa, cuando se aplica el presente simple, en este caso el dudar, no se utiliza en forma afirmativa el auxiliar das, solamente se utiliza la S, ¿cierto? Eso es lo que entiendo. Efectivamente, sí. La S en la forma Ok. del presente simple, en la forma afirmativa ponemos la S. Forma interrogativa y forma negativa utilizamos el auxiliar. Y por ejemplo, cuando yo respondo corto, por ejemplo, si me preguntan si yo tomo, por ejemplo, does he drink? No, perdón, ese es drinks, ¿qué sería? Pensar. Pensar, ok. Does he drink? Entonces, yo podría responder de la forma corta, yes, he do, he drinks. Si te están preguntando a ti, ¿Es válido? sería yes, I do. Si le están preguntando Yes, I do. algo respecto de él, sería yes, he does. Yes. No, pero me preguntan por una tercera persona. Yes, he does. Ok. Yes, he does. Y puedo complementar con he thinks. Sí, si te parece. He thinks. Queda bien. Con una comita en ese caso. Es válido. Perfecto. Es válido también hacerlo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profe, déjelo así. Déjelo así, la pantalla así.
Sí, así la estoy Se ve dejando. mejor. Así la estoy dejando, sí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Listo, ojo, esto es grosso modo lo que ustedes siguen encontrando. Profe, disculpe. Dime. Profe, ¿puede repetir el sonido que mencionó ahorita cuando estaba la T y la H? Ok, eso es un sonido interdental. ¿Qué quiere decir un sonido interdental? Cuando encontramos una T y una H, la lengua va a ir en medio de los dientes. Think, Sí. think, think. ¿Ok? Listo. Una Como cosa cuando más. uno va a decir thank you, thank you. Exactamente. Si tú no dices thank you, sino que dices thank you, thank you. Listo, Sí. vas a Se dejar utiliza la lengua en misma, medio de los la dientes, misma. lengua en medio de los dientes y dejas salir aire. Thank you. Claro está, yo lo estoy exagerando, ¿no? Vale, ¿Listo? que yo estoy Ok, allá. listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, no por ahora. No. Ok. Chicos, cabe resaltar que los temas que yo les estoy dando, algunos no están en el material. ¿Por qué? Al ser un curso de principiantes, beginner, lo que va a pasar es que ustedes van a encontrar mucho vocabulario. Por ejemplo, en la actividad 1 encontraron Sports and Animals. Entonces van a encontrar vocabulario de deportes y vocabulario de animales. En la actividad 3 van a encontrar My Family, o sea que van a encontrar cómo se dice mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi suegro, mi suegra y todo eso. Entonces, sería desperdicio de mi parte enseñarles o hacerles una clase en línea respecto de vocabulario, porque estaríamos aquí todos repitiendo. ¿Listo? Entonces, el compromiso es de ustedes a que revisen el material. Las clases que yo doy es un complemento a lo que ya encuentran allá o a unos ejercicios que ustedes de pronto se preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo va? ¿Listo? Ojo, lo que ustedes tienen allá es vocabulario en el material del CEN que encuentran en la plataforma. Hay otras cosas relacionadas con esto. Lo que yo hago acá es complementarle con unos temas para que ustedes empiecen bien en este proceso de aprendizaje del inglés. ¿Ok? Ya vimos presente simple, forma positiva, forma Profe, negativa y discúlpeme, forma interrogativa. ¿Listo, Milton? ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿Los verbos que terminan con las terminaciones en ese son muchos? ¿O cómo uno los diferencia? Eso lo vimos la anterior vez, sin embargo, te lo vuelvo a poner, ¿ok? Recordemos que a todos se les pone S, a la mayoría se les pone S. A unos verbos se les pone ES y a otros verbos se les pone IES. Me voy a devolver. Listo, me voy a devolver. A ver. Listo, miremos acá. Listo, a la mayoría de los verbos se les pone la S. ¿Listo? Algunos verbos, como por ejemplo los que terminan en y antes tienen una consonante, se les quita la Y y se les agrega IES. Oh, perdón. Como el ejemplo de fly. Miren, consonante Y, le quitamos la Y y le agregamos IES. Cry, consonante Y, consonante R, le quitamos la Y y le agregamos IES. Esto no pasa cuando son vocales. Play, plays. Pray, praise. Solo agregamos la S. Lo que le quiero decir, no entendí bien tu pregunta, pero lo que quiere decir es que cuando estamos hablando de tercera persona, he, she, and it, él, ella y esto. Cuando tenemos esos tres pronombres, tenemos que agregar la S, la ES o la IS. Cuando agregamos la ES, la ES la agregamos cuando el verbo termina en S, SH, CH, X, Z y O. En esos momentos agregamos ES al final del verbo. Con los verbos que no cumplen con la regla que acabo de decir o las dos reglas que tenemos aquí, agregamos solo la S en tercera persona y ya está. ¿Listo? ¿Alguien más otra pregunta? Gracias. Listo, no hay más preguntas por ahora. Entonces les recuerdo, chicos, el material que ustedes encuentran en
en material que ustedes encuentran en la plataforma es vocabulario. Sería muy mal visto de mi parte yo explicarles una clase con puro vocabulario, ¿sí? Entonces lo que hago es explicarles unos temas específicos. Alberto, ¿tenías una pregunta? ¿Has levantado tu mano? Puedes habilitar tu micrófono. Aló, profe, en el caso de, cuando hablamos de la regla que dice que la Y tiene la consonante antes, se le coloca IS. La pronunciación de esa, por ejemplo, en el caso de fly, o en el caso de cualquiera que se coloque IS, sería, por ejemplo, flies, flies, o ¿cómo sería la No. pronunciación? La E no la pronunciamos. Ahí sería flies, 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 fries. cries, ok. O sea que realmente uno pronuncia es ice, como ice, Sí. IS, omitiendo la, ok. Sí, Eso señor. era, ¿no? Eso era. Vale, listo, Alberto. Muchas gracias. Vale, continuamos entonces. Ya vimos el presente simple. Alberto, por favor, silencia tu micrófono. Gracias. Listo, ya vimos presente simple, forma afirmativa, forma interrogativa y forma negativa. ¿Queda claro hasta ahí? Al parecer no han hecho ninguna preguntas. Esto lo encuentran en algunas de las primeras actividades. ¿Listo? Ahora bien, tenemos la expresión there is y there are. There is y there are. Esto traduce hay o existe. Hay o existe. ¿Listo? ¿Cómo las utilizamos? Las expresiones there, perdón, tico, yo borro esto. Un borrador. Listo. Las expresiones there is y there are se utilizan para indicar que un objeto o una persona se encuentran en un sitio especificado. La particularidad de estas estructuras consiste en, que there, ojo, there no es el sujeto. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto? O cómo sabemos cuándo utilizar there is o there are. ¿Listo? No es el sujeto real del verbo to be. El sujeto lo encontramos después o inmediatamente en la posición posterior. Aquí tenemos el ejemplo. There is, ojo, is er es verbo to be. There is y there are es el verbo to be. ¿Listo? El sujeto no sería there. El sujeto sería la palabra que encontramos justo después del verbo. El sustantivo que encontramos justo después del verbo. ¿Listo? ¿Cuál es ese sujeto? ¿O cómo sabemos? En el caso de la primera. There is a book on the table. There is a book on the table. A book, un libro. Just one book. There is a book on the table. Cuando tenemos una sola cosa singular, utilizamos there is. There is a book on the table. There is a door on the classroom. There is a TV. There is a TV on my bedroom. Whatever. There is a mouse. Just one thing, solo una cosa. Utilizamos there are cuando nos referimos a varias cosas. There are 2 books on the table. Hay 2 libros en la mesa. There are 2 apples in the basket. Hay varias, o hay 2 manzanas en la canasta. Ojo, there is y there are traducen lo mismo. Hay o existen. Utilizamos there is cuando es una sola cosa y utilizamos there are cuando son 2 o más cosas. Recordemos que el sujeto no es there. El sujeto es la palabra o el sustantivo que encontramos justo después del verbo to be. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Por favor, quien tenga una pregunta puede deshabilitar su micrófono y hacerme la pregunta. Profe, en el caso de interrogativo, el there is, there are, ¿cómo se utilizaría? ¿Igual? No te me adelantes. Ya vamos para allá. Estamos solo forma positiva. Profe, disculpe.
Disculpe, cuando uno dice que hay algo en plural, necesariamente tiene que colocar la cantidad. O sea, they are two books o they are No, books, ¿puedo no colocarlo? sería necesario. Por ejemplo, vamos a decir que hay, no sé, hay muchos Libros. carros, hay muchos libros en la biblioteca. ¿Listo? Ya sabes que es plural, libros, y estás poniendo muchos, o hay libros. There are books in the library. Sin necesidad de poner el Ok, nombre, el número, perdón. Puedes ponerlo ok. así, puedes ponerle un adverbio de cantidad Bueno, si quieres, pero no es necesario. no, ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. No hay más preguntas. ¿Hacia dónde iba Alberto? Tenemos la forma positiva. ¿Ok? Tenemos la forma positiva. Okay, aquí está. Aquí está lo que les acababa yo de decir. Utilizamos there is cuando el sujeto es un sustantivo contable singular. There is an apple in the basket. There is an apple in the basket. El sustantivo lleva el artículo indefinido a o an. Son artículos. Normalmente no se utiliza el artículo definido the con there is. ¿Listo? There is the apple in the basket. No, no queda bien la oración there is the apple in the basket. Cuando es un sustantivo incontable, there is some tea in the pot. There is ice on the street. ¿Cómo sabemos si son sustantivos contables o si son sustantivos incontables? Pucha, se me va a acabar el tiempo. ¿Listo? Sustantivos contables o sustantivos incontables, eso lo sabemos, de pronto lo sabemos en una próxima clase, no es gran complicación, vamos a decirnos o vamos a guiarnos con lo que acabo de decir. Una sola cosa, there is, dos o más cosas, there are. ¿Listo? Aquí está. ¿Cómo lo construimos ahora sí? Utilizamos there más el verbo to be. Is si es singular, are si es plural. There is o there's one chair in the room. Hay una silla en la habitación. There at Sena, there are classes 24/7. En el Sena hay clases 24/7. ¿Listo? Forma positiva. Ahí tenemos más ejemplos. There are 2 apples in the basket. En inglés, los sustantivos irregulares. Oh, perdón, me fui. Aquí estoy, ajá. Ojo, tenemos que tener en cuenta que en inglés hay algunos sustantivos que son irregulares y que no necesariamente necesitan o tienen la S. El caso que presento yo aquí es people y person. Ojo, person es just one person, una sola persona, pero no puedo decir two persons, dos personas. Ahí decimos two people, one person, two people. Estos son los que llamamos nosotros sustantivos irregulares, es decir, que no necesariamente necesitan la S para yo saber que es plural. Esos hay que tenerlos en cuenta, los pueden buscar en internet. Sustantivos plurales irregulares. ¿Ok? Ahora sí, hacia dónde iba Alberto. La forma negativa de las expresiones there is y there are se construye con la partícula negativa not. Ponemos la partícula negativa not justo después del verbo to be. ¿Cómo lo tenemos ahí? There isn't any apple in the basket. There aren't 20 children in the class. Como está aquí, ya están contraídas. Como está aquí, ya está contraída. ¿Listo? Pongámoslo aquí en una forma contraída. Sería o así. There are not any apple in the basket. O la otra serie, ¿listo? Aquí está, forma larga y forma corta.
there isn't, o there aren't, o there is not, o there are not any apple in the basket. ¿Listo? Este any, este any que acabé yo de usar aquí, este any nos sirve para decir que no hay ninguna cosa. No hay nada, ninguna. Ojo, ponemos la partícula negativa not justo después del verbo to be. Partícula negativa not justo después del verbo to be. Esto regálenme un segundito, por favor. Es que estoy guardando evidencias de esto. Listo. Ok. Aquí está la forma negativa. Muy bien. Forma interrogativa. ¿Cómo se construye la forma interrogativa? La forma interrogativa se construye mediante la inversión entre el verbo to be y el sujeto postizo there. Es decir, mandamos el verbo to be al inicio de la oración y al final un signo de interrogación. Is there an apple in the basket? Are there 20 children in the class? Ahí tenemos esas dos preguntas. Is there an apple in the basket? Are there 20 children in the class? ¿Listo? Sujeto o el verbo to be al inicio de la oración y al final un signo de interrogación. Y a ella respondemos yes there are o no there aren't. ¿Listo, chicos? Voy a habilitar una vez más el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede activar Profe, su micrófono. en el caso de la negación, pues ya está claro de que el not siempre va después del there y del to be. Está claro. Pero siempre hay que utilizar, digamos, algún adverbio de frecuencia para complementar esa respuesta o esa afirmación. Ojo, Por ejemplo, en el caso de Any, por ejemplo. no es necesario. Ojo, no es adverbio No es necesario. son adverbios de cantidad. De cantidad, perdón, de cantidad. No, precisamente no es necesario. No es necesario, ok. No es ¿Y qué necesario. otros adverbios, digamos, de cantidad se pueden manejar en esa cuando podemos decir ninguno que, o sea, de pronto algunas tres que uno tenga Por en cuenta ejemplo, para... much, mucho, some, algunos, any, ningunos, y ya iba yo para allá, ¿listo? Sino que de pronto no me va a alcanzar el tiempo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el uso de